El mito de Osiris. Plutarco es nuestra autoridad principal en la leyenda de Osiris. No se ha encontrado una versión completa de la historia en los textos egipcios, aunque estos confirman los relatos de los escritores griegos. Lo siguiente es un breve relato del mito como viene contando en el Deicide et Osiride de Plutarco. Nat, diosa del cielo, era la mujer de Ra. Sin embargo, era amada por Heb, a cuyo amor correspondía. Cuando descubrió la infidelidad de su esposa, se puso iracundo y la maldijo, diciendo que su hijo no nacería en ningún mes ni en ningún año. La maldición del poderoso Ra no podía ser ignorada, debido a que Ra era el jefe de todos los dioses. Angustiada, Nat apeló al dios Tot, quien también la amaba. Tot sabía que la maldición debía cumplirse, pero encontró una vía de salida al problema mediante una estratagema muy hábil. Acudió a Silene, la diosa de la luna, cuya luz rivalizaba con la del sol mismo, y le retó a un juego de mesa. Las apuestas por ambos lados eran altas, pero Silene apostó un poco de su luz, la 17ª parte de cada una de sus iluminaciones, y perdió. De aquí procede que su luz mengua y disminuye en ciertos periodos, de tal forma que ya no es rival del sol. De la luz que le había arrebatado a la diosa de la luna, Tot creó 5 días que añadió al año, de tal manera que no pertenecían ni al año anterior ni al año siguiente, ni a ningún mes. Nat tuvo a sus 5 hijos durante esos días. Osiris nació el primer día, Horus el segundo día, Ses el tercer día, Isis el cuarto y Nephthys el quinto. Otra versión nombra a los hijos de Nat como Osiris, Isis, Set, Nephthys y Anubis. En el momento del nacimiento de Osiris, se oyó en todo el mundo una voz alta que decía: «Ha nacido el Señor de toda la tierra». Una tradición un tanto diferente relata que cierto hombre llamado Pamiles, que llevaba agua del templo de Ra en Tebas, oyó una voz que le ordenaba proclamar el nacimiento del buen y gran rey Osiris, lo cual hizo enseguida. Por esto la educación del joven Osiris le fue encomendada a Pamiles. Y de aquí, se dice, se creó el festival de Pamilia. Con el transcurso del tiempo se cumplieron las profecías respecto a Osiris, y se convirtió en un rey grande y sabio. La tierra de Egipto floreció bajo su dominio como jamás lo había hecho antes. Como muchos otros dioses héroes, se propuso la tarea de civilizar a su gente, quienes a su llegada se encontraban en un estado muy bárbaro, practicando el canibalismo y otras costumbres salvajes. Les impuso unos códigos, les enseñó las artes de la labranza y les enseñó los ritos correctos para venerar a los dioses. Y cuando logró establecer la ley y el orden en Egipto, se marchó a tierras lejanas para continuar con su obra civilizadora. Era tan gentil y bueno, y tan agradables eran sus métodos de inculcar el conocimiento en las mentes de los bárbaros, que éstos veneraban la mismísima tierra que pisaba. Sin embargo, tenía un cruel enemigo, su hermano Set. Durante la ausencia de Osiris, su esposa Isis gobernó el país tan bien que las malvadas maquinaciones de Ses para tomar parte en su gobierno no pudieron madurar. Pero cuando el rey regresó, Ses maquinó un plan para librarse de su hermano. A fin de cumplir su plan, se alió con Aso, la reina de Etiopía, y otros 72 conspiradores. Luego, después de medir secretamente el cuerpo del rey, mandó hacer un maravilloso cofre, ricamente adornado, donde pudiera caber el cuerpo de Osiris. Hecho esto, invitó a los conspiradores y a su hermano el rey a un gran banquete. La reina a menudo había advertido a Osiris de que tuviera cuidado con Ses, pero, exento de maldad, el rey no lo percibía en los demás y, así, acudió al banquete. Cuando el banquete hubo terminado, Ses hizo traer el precioso cofre al salón y dijo, fingiendo bromear, que debería pertenecerle a quien cupiera en él. Uno tras otro los huéspedes se tumbaron en el cofre, pero ninguno cupo, hasta que le llegó el turno a Osiris. Inconsciente de la traición, el rey se tumbó en el gran cofre. En cuestión de segundos los conspiradores habían claveteado la tapa derramando plomo candente sobre ella para cerrar cualquier apertura.
Luego abandonaron el cofre a su suerte en el Nilo, en la desembocadura del Tanaitic. Algunos dicen que estos acontecimientos tuvieron lugar en el 28º año de su vida, otros dicen que fue en el 28º de su reinado. Cuando Isis recibió las noticias se afligió y se cortó una mecha de pelo y se vistió de luto. Consciente de que los muertos no pueden reposar hasta que sus cuerpos no hayan sido enterrados con los ritos funerarios, emprendió la búsqueda del cuerpo de su marido. Durante largo tiempo su búsqueda fue inútil, a pesar de que le preguntara a todo hombre y mujer si habían visto el cofre ricamente adornado. Con el tiempo, se le ocurrió preguntar a unos niños que jugaban en las orillas del Nilo, y estos pudieron decirle que Ses y sus cómplices habían traído el cofre hasta la desembocadura tanaítica del Nilo. A partir de ese momento los egipcios consideraron que los niños eran poseedores de alguna facultad especial de adivinación. Poco a poco, mediante los poderes demoníacos, la reina obtuvo datos más exactos, que la informaban de que el cofre había sido abandonado en Biblos, y las olas lo habían arrojado en un arbusto de tamarisco, que milagrosamente se había convertido en un árbol magnífico, y había encerrado el cofre de Osiris en su tronco. El rey de ese país, Melkarthus, se maravilló por la altura y la belleza del árbol, y lo hizo talar, utilizando su tronco como pilar para sujetar el techo de su palacio. Por tanto, el cofre que contenía el cuerpo de Osiris estaba oculto dentro de esta columna. Isis acudió apresuradamente a Biblos, donde se sentó al lado de una fuente. No dirigió la palabra a ninguna persona que cruzara en su camino, a excepción de las doncellas de la reina, y a ésta se dirigió con gracia, trenzando su pelo y perfumándolas con su aliento, más fragante que el aroma de las flores. Cuando las doncellas regresaron al palacio, la reina les preguntó a qué se debía que su pelo y sus ropas estuvieran tan deliciosamente perfumadas, y éstas le contaron el encuentro con la bella forastera. La reina Astarte, o Atenais, hizo que la trajeran al palacio, la acogió con los brazos abiertos y la designó enfermera de uno de los jóvenes príncipes. Isis alimentó al niño dándole su dedo para chupar. Todas las noches, cuando todo el mundo se había acostado, ponía grandes troncos en el fuego y echaba al niño entre ellos, y luego, convirtiéndose en una golondrina, emitía unos tristes lamentos por su marido muerto. Las doncellas de la reina informaron a su señora de los rumores de estas extrañas prácticas, y ésta se propuso descubrir si había alguna verdad en ellos. Entonces se escondió en la gran sala, y cuando llegó la noche, efectivamente, Isis cerró las puertas y amontonó troncos en el fuego, echando al niño entre la madera ardiente. La reina se abalanzó con un grito y rescató al niño de las llamas. La diosa la reprobó, declarando que mediante su acción había privado al niño de la inmortalidad. Luego Isis reveló su identidad a la horrorizada Atenais y le contó su historia, pidiéndole que le diera el pilar que sujetaba el techo. Cuando le fue otorgada su petición, abrió el árbol, sacó el cofre que contenía el cuerpo de Osiris y se lamentó con tanta fuerza que uno de los jóvenes príncipes murió de terror. Luego se llevó el cofre a Egipto por mar, acompañada en el viaje por el hijo mayor del rey Melkarthus. Varias tradiciones conflictivas cuentan historias diferentes del destino final del niño. Durante mucho tiempo, el árbol que contenía el cuerpo del dios se preservó y veneró en Biblos. Cuando llegó a Egipto, Isis abrió el cofre y lloró triste y amargamente sobre los restos de su esposo real. Pero ahora se acordó de su hijo Harpócrates, Horus el niño, a quien había dejado en Buto, y, ocultando el cofre en un lugar secreto, emprendió la búsqueda de su hijo. Mientras tanto, Set, que cazaba a la luz de la luna, descubrió el cofre ricamente adornado y en su ira desgarró el cadáver en 14 trozos, que esparció por todo el país. Cuando descubrió este último ultraje sobre el cuerpo del dios, Isis tomó un barco hecho con juncos de papiro y emprendió nuevamente la búsqueda de los restos de su esposo. Después de esto, los cocodrilos no quisieron acercarse a un barco de papiro, probablemente porque pensaban que llevaba a bordo a la diosa, que no había abandonado su búsqueda.
Cuando Isis encontraba una parte del cadáver, ésta la enterraba y construía un sepulcro para demarcar su posición. Esta es la razón de que haya tantas tumbas de Osiris en Egipto. Para esta época, Horus ya era un adulto, y Osiris, regresando de Duat, donde gobernaba como rey de los muertos, le animó a vengar las injusticias impuestas a sus padres. Inmediatamente después, Horus luchó con Set, intercambiándose victorias entre uno y otro. En una ocasión, Set cayó cautivo de su enemigo y quedó bajo la custodia de Isis, pero, para gran sorpresa e indignación de su hijo, ésta le dejó libre. Horus estaba tan iracundo que arrancó la corona de la cabeza de su madre. Sin embargo, Tot le dio un casco en forma de cabeza de vaca. Otra versión relata que Horus decapitó a su madre y que Tot, hacedor de magias, volvió a pegarle la cabeza en forma de la de una vaca. Se dice que Horus y Set siguen luchando, aunque ninguno de los dos consigue salir victorioso. Cuando Horus venza a su enemigo, Osiris regresará a la tierra y volverá a gobernar Egipto. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden que próximamente estaremos conversando sobre Isis, Horus y Neftis. No se lo pierdan.